Dale. Ahora sí, venga, pues cuando queráis comenzamos con la rueda de prensa de Adrián Hernández contra el Águila Fútbol. Adrián, supongo que contento por el resultado y sobre todo por lo determinantes que han podido ser los cambios de la gente de refresco que han metido en la recta final, que han sido capaces de generar esas oportunidades que necesitáis para poder ganar el partido. Sí, yo creo que teníamos que reinventarnos un poco en términos de gente y también de microciclos dentro del propio partido, porque bueno, las bajas en la parte de arriba se echaban. Josema había tenido problemas, no había podido entrenar con normalidad toda esta semana, que ya lo podemos considerar un jugador de ataque, y bueno, y muchos más, todos los no convocados y algunos más de los que estaba. Pero bueno, eso al final era reinventarnos un poquito y seguir en nuestra adaptación. Yo creo que hemos tenido una primera parte donde el dominio lo hemos tenido, yo creo que altas posesiones, y las posesiones que el Lorca podía tener eran en su propio campo y un poco pues inerte en ese aspecto, aunque Naranjo y los bandas que tienen, Álvaro, que para mí ha sido el mejor de los 22, Álvaro Martínez, han hecho un trabajo muy, muy bueno, han contenido. A nosotros nos ha faltado muchísimo colmillo en esa primera parte, tanto de interpretar área, tanto de buscar situaciones de uno contra uno, tanto de buscar espacio. Todo lo queríamos casi siempre al pie. Eso notaba altas posesiones, pero no hacíamos el daño que se le podía hacer, y mucho menos también a balón parado. Luego ellos han tenido una opción, una contra, que es un equipo que ahí Naranjo ataca muy bien, lo he tenido 2 años, ataca muy bien desde atrás. Creo que ha sido Naranjo, pero en una jugada por banda izquierda. Y bueno, pues hemos llegado al descanso, y en el descanso sí que hemos hecho una serie de ajustes. El aire, en este caso, pues ya lo teníamos nosotros, en este caso en contra. Y lo mismo, pues cuando intentábamos sacar el balón, sí que lo teníamos en nuestro tercio y no lográbamos hacer el daño. Lo que le pasó al Lorca en la primera parte, aún así, con esa hay dos jugadas, una de Fer muy clara por banda derecha para rematar y se nos va, y otra de Buca. Ellos también tienen muchas de estas que despejamos mal y han tenido para poder hacernos daño en esas caídas. Y bueno, pues al final hemos arriesgado mucho, no nos ha salido del todo bien, hemos arriesgado mucho en los cambios, sobre todo en el posicionamiento. Nos hemos quedado con 3 atrás, aunque algunas veces no lo hacíamos como quisiéramos y nos convertíamos en 5. Y bueno, pues sí que se veía que ya teníamos un poquito más decantado para donde queríamos el partido, aún teniendo menos posesiones que en la primera parte. Y bueno, producto de eso ha venido el gol, y sufriendo en situaciones de balón parado, que el Lorca es un equipo que lleva mucho peligro y que a nosotros todavía nos queda mucho por mejorar en ese aspecto. Felicidades por la victoria, Adrián. Lo primero, ¿qué has sentido cuando ha entrado ese último gol? Y luego, si crees que ha sido merecido ese último gol. Sí, yo creo que en términos, bajo mi punto de vista, pero esto es muy, luego lo ves y unas veces, con todo el respeto, vamos a Sebastián Lorca, porque para mí, ya sabéis, todos los que estáis de Lorca, para mí le tengo un sentimiento también muy, muy especial. Tengo muchísimos amigos, y a mí es que me encanta el arte y me encanta Lorca, y en ese aspecto, pero yo creo que sí, que se ha merecido, porque en la primera parte ha sido, yo creo que muy para nosotros, y en la segunda un poco más equilibrada, aunque es verdad que a través de envíos en zona lateral, que lo hemos arreglado un poquito con Ebuca, y esos balones parados, pues yo creo que en este caso nos ha hecho un poco de daño, pero al final esos momentos no hemos sabido reponer. Bajo mi punto de vista sí, pero también bien por el Lorca. Es que después ver el partido y te digo, pero mi sensación dentro del campo era que lo teníamos nosotros más donde queríamos en casi todos los momentos, menos en una parte de 20 minutos de la segunda parte. Entrenador, ¿le ha salido el plan de partido? ¿Llegar vivo a los últimos minutos y esperar esa jugada de Chris Martínez? Bueno, si vengo aquí y me pego el pegote y te digo que sí, te mentiría. Mi sensación era de que en la primera parte deberíamos de haber hecho mucho más daño, con las variantes que queríamos introducir, y no ha valido para tener el balón, pero no nos ha valido para generar multitud de situaciones de gol. Entonces mi sensación, o lo que yo quería al principio, era tener más colmillo. Lo hemos conseguido, y al final pues lo hemos conseguido en una buena acción, en un buen robo. Yo creo que también se han producido muchas acciones que bajo mi punto de vista nunca caían de nuestro lado en disputa y demás, y eso al final te puede mermar un poco en un equipo tan intenso como somos los dos, y a nosotros faltándonos Set, faltándonos Aitor. Pues yo creo que en ese tipo de situaciones ellos tenían un puntito más que nosotros, y nosotros tenemos otras cosas mejores. Pero vamos, ha sido un partido muy, muy difícil, pero sí que hemos corregido ciertos errores en los últimos minutos que no corregimos el día del Huelva, por ejemplo, donde se podían dar situaciones incluso más sencillas que las de hoy, y no lo supimos aprovechar. También
también estamos ya en Navidad y algunos equipos que han ido ya al mercado invernal han podido firmar algún jugador. Tiene mucho mérito lo que habéis conseguido porque vais primero con una serie importante de jugadores lesionados. ¿Tienen nombre los jugadores que quieres traer? Tienen forma. Nombre no. O si eso lo lleva Pedro. Pero sí que yo le digo a Pedro, y él está totalmente de acuerdo, el perfil que necesitamos, o los dos perfiles que podemos necesitar. Me da igual la edad, me da igual que sean sub-23, que sea. Yo es que no miro el DNI. Pero sí que el perfil, evidentemente, ya lo sabemos Pedro y yo, pero el perfil sí que lo tengo claro. Pero el nombre no. ¿Qué supone esta victoria, míster, para el Águilas y para ya este tramo final de 2025, con esa distancia que está cogiendo con respecto a equipos, por ejemplo, que han ido pinchando los de atrás? Pues 3 puntos más cerca de los 45 puntos para la permanencia y más cerca para después buscar otros objetivos. Creo que tiene mérito lo que estamos haciendo, la evolución que llevamos, mucho mérito, que siempre parece que vengo a las pruebas de prensa regañando a las situaciones y a los partidos. Es el nivel de exigencia que intentamos poner. ¿Vamos mejorando? Sí, pero para mí todavía nos queda mucho pues, si queremos asegurarnos mínimamente el playoff. Si queremos meternos en playoff, porque está muy duro, es que es muy difícil, es que está todo muy cerca, es que pierdes 3 partidos y otra vez vuelves a estar ahí. Que mejor tenerlo, ese más 3 o más 6 o más 9, que no tenerlo, eso es evidente. Pero mi sensación es que nos faltan muchas cositas para la exigencia que tenemos en el Águila, que, por ejemplo, en ese aspecto pues era diferente a la que teníamos en el Yeclano, diferente, por poner el ejemplo del último. Entonces nos faltan cosas que mejorar y bueno, pero muy contento. Para mí son 3 puntos, pero evidentemente entiendo que el pique sano de los carteles, que me lo ha pasado y todo, mi segundo, pues yo, si os digo otra cosa, me meaba de risa. Otra cosa es, pues, los insultos y todo eso, sea de un lado o del otro, yo no estoy de acuerdo. Para nada, es que no lo veo justo, no lo veo adecuado, no lo veo que venga al caso y sea de un lado o del otro, porque hay de todo. Me parece que son ciudades hermanas y así tienen que convivir, picarnos, pero hasta ahí, ya está. Te quería preguntar, por eso precisamente, has vivido muchos derbis en otras trayectorias tuyas como entrenador, ya viste el del 15 de agosto, pero es tu primer partido oficial. Es verdad que el tiempo ha deslucido, quizá habrían venido muchos más aficionados si no hubiera hecho una tarde tan desapacible antes de empezar el partido. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Para mí de sorpresa. Y mira que me corrió pero como no lo he vivido desde dentro, yo no sabía que existía ese pique entre Lorca y Águilas no lo sé, no, o sea, sabía que había por el típico derbi, pero no sabía que llegaba a tintes parecidos a los del Murcia con el Cartagena, e incluso más vehemente. Me ha sorprendido mucho por uno y por otro, me he divertido, porque sabéis que a mí me gusta el rock and roll, pero dentro de unos valores y de unos baremos que no podemos pasarnos, porque al final el fútbol también es eso, ese punto de sal, ese punto de ácido que hay que meterle, pero repito, siempre sin faltar el respeto y como mi madre dice, no quieras para ti, lo que no quieras para nadie, es decir, no quieras para nadie lo que no quieras para ti, perdón, y picarnos está bien, hacer una canción ahí que al bajar yo me meaba de risa, pero otra cosa son los insultos continuos, reiterados, que creo que no están adecuados, repito, por parte de sea la afición que sea. Adrián, una pregunta última por mí. ¿Ha tenido una de las claves del partido la salida del banquillo? En este caso me pongo en la jugada del gol. Roba Par, se la deja a Javi Soto, quien la sirve para que Cris Martínez haga el gol. Y además, ¿cuánto aporta Cris Martínez jugando media hora cada partido y llevando 8 goles? Sí, es que se encuentra muchas veces en su ecosistema mejor. El otro día me acuerdo con un periodista que decía, no, es que Cris el año pasado, si es que ya lleva en estos meses más goles que en todo el año pasado. Y con un penalti. Algo bien estará haciendo él y algo bien le estaremos... Pero todavía queda. A Cris, yo siempre digo, mi exigencia con Cris es esta. Ahora, ahí no le puedo enseñar porque a la hora de definir, ¿qué le voy a enseñar yo? Definiendo. Muy bueno. En eso lo tiene, la definición. Pues como en su momento lo tuvo Andrés Carrasco, que eran jugadores que ahí no les podemos enseñar en otros aspectos del juego. ¿Ha sido importante los cambios? Las soluciones.
que no son jugadores de banquillo. El otro día Cuela José, ahora tal, es que para mí son soluciones que se dan desde el banquillo y tenemos que perder un poco esa perspectiva dentro del mundo del fútbol que evoluciona hacia eso, más parecido a lo que es un jugador de baloncesto, más parecido a lo que es un jugador de sala, que al final hay cambio, hay multicambio en función de las situaciones de partido que puedas prever que se van a dar, o los escenarios que puedas prever. Y muchas veces pensamos que hay que el mejor 11 es este. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque depende de si el lateral estira, si no estira, si el central sale con el balón jugado, si es fuerte, si es alto, qué contexto te vas a encontrar. Y para eso yo creo que hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo del rival y del tuyo propio. ¿Una pregunta? Bien, Pues muchas gracias, muchas compañero. gracias.